la Navidad más larga del universo termina después de la Sanse. Pero una nota, no sé si han visto, el alcalde de la capital, para promover el turismo en distintos sectores, ha creado una nueva promoción para lo que son el campo. Si San Juan tiene campo, váyanse para Cupey Alto y váyanse también para Caimito. Y lo que no sabíamos mucho es que tiene más de 20 restaurantes de buena comida y el alcalde quiere, como parte de su programa de promoción turística y gastronómica, que todo el mundo vaya a conocer el campito de San Juan. Así que muy buena idea. Así que si este fin de semana usted quiere ir engrasando para las fiestas de la Sanse, váyase para Caimito, váyase para los restaurantes de Cupey y disfrute, que lo mejor que tiene Puerto Rico es su gastronomía. Créanme, yo he visitado muchas partes del mundo, pero la variedad y la calidad de la comida que se disfruta en nuestra patria, pocos lugares la tienen. A lo mejor Francia, a lo mejor Perú, pero mire, es comida exquisita. De hecho, la mejor comida que se hace en todos Estados Unidos es en Puerto Rico. Aquí sabemos cocinar. Y además, usted apoya a los pequeños comerciantes. Con eso, comenzamos el análisis de noticias de hoy. Hoy tenemos video y estamos transmitiendo a través de Facebook, a través de X también y el YouTube channel. Y hasta las 5:30, porque a las 5:30 todo el mundo pasa entonces a Noti1 TV para ver las estrellas de nuestro show, que son nuestros panelistas. Ok, yo me gusta empezar con noticias positivas como esa. Y la segunda noticia positiva, la del Nuevo Día hoy, la gobernadora Jennifer González exigió acelerar la instalación de la nueva flota. Yo nunca sé por qué le ponen flota a máquina. ¿Cómo diablos a una generatriz o una planta eléctrica gigante le llaman flota? Pero por ahí vamos. La nueva flota de 10 unidades de generación de resguardo para que supuestamente iban para el 27 y el 28, y ella quiere que todo esté puesto las 10 para el 26. Estos son lo que son gigantes, o sea, plantas gigantes movibles. Entre las 10 tienen una capacidad de 244,000 megavatios. Van a estar en distintas centrales supletorias. O sea, esto no es para generar electricidad diariamente a toda hora. Es cuando hay una avería o cuando ocurre una situación que obliga a la Autoridad de Energía Eléctrica a entrar en lo que nosotros llamamos relevo de carga, también conocido como apagones. Estas máquinas entran en juego y hacen dos cosas. Número uno, o no hay que cortarle electricidad a nadie, o reducen el tiempo de los relevos de carga y reducen los apagones también. Y la gobernadora dijo, esto hay que ponerlo en patines. Josué, mueve eso, olvídate de lo que hay. Y de hecho, algo que hizo la gobernadora hoy con la secretaria Granholm Mesa, que eso no ha hecho nada. Eso es una vaga. Eso es lo peor que ha pasado por el Departamento de Energía Federal. Es que la traen los independentistas y los diásporos y la pasean como la puerca Juan Bobo para arriba y para abajo y nunca ha hecho nada. Y la gobernadora le dijeron, ¿usted quiere ir a saludar un photo opportunity con la secretaria? Y le dijo, no, yo espero que llegue Trump y bregamos con Trump. Pero la noticia es buena en la medida en que se acelere la llegada de estas plantas supletorias. Es como ustedes tienen una plantita, una onda o una cosita, unas baterías en su casa para suplementar, no es para que le dé electricidad todo el tiempo,
Pero para estos casos, pues, estas plantas, las grandes plantas, las generatrices, van a tener este tipo de apoyo. Esa es una muy buena noticia. Ok, vamos a la noticia del día. Cuando surgió el espectáculo que montó Eliezer Molina como terrorista ambiental en la casa de los suegros de Jennifer González, estaba el tiroteo de la primaria. Y yo les dije a ustedes que ese caso era innecesario, inventado, fabricado para hacerle daño a lo que era la comisionada residente y su familia. Y ha habido alguien en este país que ha dicho que es un caso fabricado que nunca debió haberse erradicado, es este servidor. Pero una cosa es eso y otro es lo que ha sucedido. Yo les dije cuando nombraron al nuevo secretario Waldemar Quiles ayer que tarde o temprano el departamento tendría que desestimar esa y otros casos fabricados por los terroristas ambientalistas en las casas de la parguera que llevan 70 años allí y que luego el huracán tuvieron que hacer reparaciones, ya sea en sus terrazas o en sus entradas o en la parte que está metida en el agua. Les dije eso. He sido consistente y le dije que el secretario tendría que evaluar todo esto y desestimarlos. Muy bien. Hasta ahí vamos bien. Lo primero que hizo el secretario fue emitir una orden ejecutiva ordenando el archivo de todas las querellas e investigaciones relacionadas con la alegada reconstrucción o lo que se le hace, ¿verdad? Las reparaciones a las casas de la parguera, señalando no hay jurisdicción sobre esto no es nuestra misión. Y entre ellos se fue en volanda el caso de los suegros de Jennifer González, que ya el gobierno de Pierluisi, bajo aquella que se llamaba Anaís, le habían espetado $25,000 de multa en el caso fabricado. Y se fue en volanda, obviamente. Tan pronto los medios que le habían preguntado a la gobernadora si el secretario tendría autonomía para considerar el caso y la gobernadora dijo que sí, dijeron, espérate, esto es filete, esto es mandado por Fortaleza para sacarle las castañas del fuego a los suegros. Y se formó un peo de tres pares. Ustedes saben cómo se forman siempre en este país, a pesar de que se amerita la desestimación de estos casos. Y entonces empezó, por supuesto, en las redes sociales. Hoy en día, las redes sociales y la radio le llevan un mundo, eso fue anoche, le llevan un mundo a la televisión y a los telediarios y a los diarios en la mañana. Y se formó el lío. Y esta mañana, Alex Delgado, que tiene un olfato de asesino para las noticias sabrosas, se le ocurre en el programa de Alejandro y de Carmelo ponerle una llamadita al tiburón. ¿Por qué? Porque el tiburón había puesto esta mañana uno de esos buenos días que iba y mandaba. Tan pronto yo vi el buenos días, yo lo subí y puse un comentario en Twitter. Si usted quiere enterarse de las noticias, siga mi Twitter en la mañana y durante todo el día. Yo lo voy a traer a ustedes todo lo que es relevante y va a estar ahí en el hilo.
Y cuando salió eso, de hecho, dice Tomás Rivera Schatz, el procesamiento selectivo para criminalizar, demonizar y perseguir a ciudadanos por razones políticas o de cualquier otra índole es despreciable e inaceptable. El gobierno siempre debe actuar con justicia para erradicar ese tipo de procesamiento con rapidez y sin titubeo. Los remedios que para esos fines procure el gobierno requieren cautela, transparencia y firmeza, de modo que se evite caer en lo que podría parecer, percibirse o, en efecto, ser un beneficio o privilegio selectivo. El Senado traerá al designado secretario de Recursos Naturales para que explique a Puerto Rico su primera orden administrativa. Tendrá todo el espacio para expresarse y los senadores para preguntarle. A los legisladores de la izquierda comunista locales que se han sulfurado con el designado secretario de Recursos Naturales, los invito a expresarse además sobre el secuestro de María Corina Machado, que ordenó su cuate y mentor Nicolás Maduro. Cuando yo vi eso, 150 millas por hora por la esquina, por medio del plato. Y la vio Alex y llamó a Tomás. Fíjense que Tomás reconoce que ese caso es fabricado. Y Tomás reconoce también que los casos fabricados hay que desestimarlos. Pero ahí es donde parte con fortaleza. Básicamente lo que le está diciendo es, la mujer de César no solamente tiene que ser pura, casta y limpia, sino que tiene que lucirlo y aparentarlo y demostrarlo. La objeción del presidente senatorial, como la objeción de la mayoría de las personas, es al procedimiento. O sea, este acaba de llegar al escritorio y de momento y que se encontró y que una orden ahí que había dejado a Anaís, ok, que nunca quiso desestimar el caso y que desestimando todos los casos. Bueno, eso es. Sustantivamente, la gobernadora está en lo correcto. Pero procesalmente, el presidente del Senado también. Hay que saber bañarse, guardar la ropa, lavarla para luego vestirse. Y esto es un problema de estrategia política 101. Yo no sé cómo la gobernadora se le escapó esa. Era obvio que iban a chillar un montón de gente si ese caso se desestimaba. Alex, que tiene cabulla en maña, le pregunta a Rivera Schatz, oiga, ¿y cuál es su objeción? Básicamente dice Rivera Schatz, esto debió haber sido un comité de expertos o habérselo dado a otro oficial examinador y haber bajado una resolución en derecho, reversando las decisiones de Anaís o después de un tiempo, una directriz que corrigiera todos esos casos, pero no así. Y yo lo voy a citar. Y le dice Alex, ¿y eso quiere decir que todos los senadores lo pueden interrogar? Todos. Incluyendo el querellante y el gestor Eliezer Molina. Todos. Toma. O sea, que en esa pista, yo no veo cómo este señor va a pasar el sedazo. Pues ya el PIB y el Partido Popular dijeron que lo van a colgar, pero obviamente el PNP le corresponde esto. Eliezer Molina va a ser juez y parte, porque el bollete lo empezó él, el caso lo fabricó él con la ayuda del gobierno de Pierluisi y ahora va a estar como senador al otro lado. Y todo esto me traje
primero, esto es lo que se llama en el hipismo perder el Maiden. O sea, la luna de miel llegó hasta hoy por un error procesal autoinfligido, porque era innecesario. Si era inevitable que se desestimara el caso. Lo que pasa es que la óptica permite entonces que todo se convierta en los follonetas que se forman en Puerto Rico y que es una folloneta que no muere hoy por ser fin de semana, porque a ese señor aquí les lo van a sentar en el banquillo o la semana que viene o la otra cuando le toquen la vista de confirmación y lo van a freír y va a haber un field day y esto es un escándalo innecesario que va a durar de 2 a 3 semanas y le va a robar el viento a lo que ha sido un inicio espectacular de parte de la gobernadora hasta este momento. Claro, uno dice, bueno, ¿y qué estarían pensando el estratega de ella, que es Domenech? ¿Qué estaría pensando? What the hell was he thinking? Bueno, uno diría, bueno, es que ella quiere liquidar esto rápido. Calma, vísteme despacio que voy deprisa. Hay unas reglas del ceremonial que hay que seguir. Segundo, no, ella las canta como las ve y ya está. Porque esto no es un acto de corrupción, no lo es. Al contrario, es un acto de justicia. El problema está en la manera torpe en que lo han hecho. Y entonces dicen, ese Tommy siempre está metido en lío. No, el presidente del Senado está marcando su territorio. ¿Por qué? Porque él es el que tiene que pasar juicio sobre los nominados de la gobernadora. Y si uno de los nominados inmediatamente mete las patas, pues obviamente el Senado tiene un deber ministerial de examinar la situación. Fíjense que se ha dicho que Tomás va y que iba a colgar a Yané Parra y toda la madre y todo eso. Esta mañana le preguntó directamente a Alex y dijo, no he dicho absolutamente nada. La licenciada Parra será sometida al rigor y al escrutinio como todos los demás nominados y es la intención de él aprobarle prácticamente todos aquellos que estén cualificados, aunque él no esté de acuerdo con ellos. Así que eso es marcar territorio. Y por otro lado, pues la gobernadora marcó el territorio. Lo hizo 2 veces. Nominó a Aquiles y es obvio que esa orden ejecutiva del DRNA no apareció allí por obra y gracia del Espíritu Santo. Esa estaba ya hecha de antemano. Se la dieron en Fortaleza. Eso de que Anaís fue la que le dejó eso yo no me lo creo. Porque muy bien, Anaís muy bien pudo haber liquidado ese caso hace rato. De hecho, es un caso que nunca se debió haber iniciado. De manera que esto es una metida de pata estratégica, la primera metida de pata estratégica de parte del secretariado de la gobernación. Se llame Domenech o se llame Itza García. Estas son las cosas que son amateurismos, que ponen innecesariamente a la gobernadora en una posición de fildear para atrás y que la van a tener en una posición de fildear para atrás porque esta va a ser la folloneta durante las próximas 3 semanas hasta que lo guinden. Eso es, el juego es tanto sustantivo como procesal. Cuando usted, y yo no puedo creer que Francisco Domenech sea tan ignorante como para no haber sabido que ese tipo de actuación iba a formar un lío en Puerto Rico. Innecesario. Pero ahí están las cosas. Y claro, recuerden, no hemos empezado todavía.
faltan uno que otro colgadito, colgadita. Y falta el pulseo que va a haber por los 4 jueces del Supremo. ¿O es que ustedes se lo olvidaron cómo fue el pulseo con Fortuño? Y siendo posiciones de extrema necesidad ideológica, de sobrevivencia ideológica. Esos son 4 nombramientos que en los próximos 4 años Tomás Rivera Schatz va a querer controlar para que no le vuelva a pasar lo que le pasó con Fortuño. Tiene que cerciorarse. Eso es otro de los temas subyacentes detrás de esta cosa. Así que, como les digo, es una pifia innecesaria y van a tener que bregar con ese muerto por buen jato. Ya, obviamente, ya el caso está desestimado. El que crea que el secretario violó la ley, que lo lleve a corte con un mandamo. Si Eliezer Molina cree que violó la ley al desestimar esto, que lo lleve a corte, porque el secretario en ese contexto tiene toda la discreción del mundo para hacer eso. Y si no, que radica una demanda contra los suegros allá a ver si va a ganar. Lo que pasa es que una cosa es lo jurídico, otra cosa es el derecho administrativo procesal y otra cosa es el juego de pelota político y el juego de las imágenes. Un juego que hasta ahora la gobernadora había jugado a la perfección. Bueno, al genio que se le ocurrió, la gobernadora le debe de pedir cuenta. Con eso hago la pausa y regresamos con este segundo tema. Hoy parece que fue el día de los escándalos. Y esto comenzó hace 3 días cuando salió la ocupación de Bad Bunny del telediario matutino del Canal 4. Y dijimos que eso iba a apuntar mal. La verdad es que nosotros donde ponemos el ojo, ponemos la bala, todo al punto. Y ayer explotó. Explotó primero en la sala de redacción y en los pasillos de Guapa TV, de los compañeros que trabajan allí, que se indignaron con la desvergüenza, no de Bad Bunny, porque Bad Bunny fue a promover su disco, la desvergüenza de la gerencia, de la vicepresidencia y del presidente de haber prostituido el noticiario para eso. Nosotros comentamos la degradación, no es únicamente de Noticentro, es de todos los telediarios en Puerto Rico, que por cierto están dirigidos en los niveles más altos, son de empresas americanas y están dirigidos por gente que no han nacido, y particularmente sus líneas editoriales en Puerto Rico a favor del socialismo y del independentismo. Y lo de Bad Bunny fue un episodio de eso. Lo primero que hubo fue Upagra, obviamente cuando los compañeros periodistas y reporteros gráficos y redactores se quejaron a la Unión, nos están desplazando, la Unión tuvo que responder, Upagra, y denunció el desplazamiento de técnicos con reclutamiento de Bad Bunny. Lamentó la Unión que usaran a Bad Bunny en lo que son posiciones unionadas, que es reportero y ancla y hombre del tiempo. Violaron el convenio colectivo a mansalva, desplazaron unionados sin consultar al sindicato. Cuando le preguntan a la vicepresidenta de Noticias, la tal Niria Ruiz, que se ha metido en cuanto bollete hay, dice que todos fueron exigencias de Bad Bunny, en cuyo caso le embarró más. Porque si un invitado viene
decirle a una empresa periodística quién poner y quién sacar y quién corre las cámaras y qué se dice o cómo se hace, entonces ya no es invitado. Y ayer la Comay le dedicó 13 minutos al tema. La Comay es la mejor reportera investigativa que hay en Puerto Rico, en ausencia de un verdadero periodismo investigativo. Y entonces resulta ser que aparentemente lo que dice la Comay y pregunta es si Bad Bunny pagó por la promoción de su disco y compró las 3 horas. Porque es obvio, o sea, nadie puede determinar. Si yo compro 3 horas en Noti1, yo determino quién corre, cómo, y negocio con Tuto y le digo, mira, Tuto, aquí yo quiero el director esto, quiero esto, y compré las 3 horas. Pero ¿qué pasa? Bajo las reglas actuales federales, cuando hay, eso se llama una integración y eso es legítimo. De hecho, nosotros, todas las radioemisoras, hacen lo que se llaman integraciones. ¿Cómo se hace? Las entrevistas. Pero tiene que haber lo que se llama un disclaimer. Tienen que decirle, y ustedes siempre lo han oído aquí, a continuación, vamos con una entrevista comercial. Y entonces, no es noticia, la gente sabe que quien está entrevistándose es una persona que pagó por esos 5 minutos, 3 minutos, lo que sea. Pero el público sabe, no se está vendiendo el carro o la placa solar como parte de las noticias, sino como parte de las pautas comerciales. Y si la culpa no es Bad Bunny, oiga, yo compro, Bad Bunny va a hacer lo que sea para vender su disco y hacer billete. De hecho, en los Billboard, Bad Bunny salió del top 10 de los 10 artistas. En el Billboard de los top 10 de este siglo está Bad Bunny detrás de Taylor Swift, Drake, Rihanna, Eminem, Beyoncé, Justin Bieber, Usher. Pero, obviamente, él tiene derecho a vivir y a mercadearse como le da la gana. Aquí el problema no es de Bad Bunny, es el escándalo de la corrupción de la empresa. ¿Ok? O otra alternativa era haberle dicho, sí, nosotros le pagamos, la empresa le pagó a Bad Bunny para que hiciera esta intervención de 3 horas como reportero y hombre del tiempo y todo eso, y Bad Bunny como parte de la negociación nos exigió estas cosas. Pero la empresa no lo dijo tampoco. Y lo cierto es que aquí la estación quiso pasar gato por liebre. Pero hay un detalle que va peor que esto. Y es la denigración, la degeneración del periodismo. Yo trabajé muchos años en la televisión cuando los telediarios eran cosas serias. Yo tuve el privilegio de trabajar con Aníbal González Irizarry, con Silvia Gómez, con Ivonne Soya, con todos y cada uno. De hecho, trabajé un año en el 4. Tuve el privilegio de dirigir en el Canal 24 a Guardiola, a Dato Restoro. Y era un periodismo serio. No se vendía la línea editorial. Sí había pautas comerciales, porque todo el periodismo depende, en un país capitalista, de vender. Pero esta degradación, esta degeneración ética, moral, lo que es el periodismo revolucionario que se ha convertido el Canal 4, el 2 también y el 11, donde ofenden, donde abogan por los Eliezer, por la alianza, por los Bad Bunny, a todo lo que da, y se lo meten a uno en ojo, por ojo, nariz y boca. Lo quieras o no lo quieras, pues la gente
lo que ha pasado es lo que está pasando, lo que analiza hoy sutilmente Mili, definitivamente otra de las grandes de Mili Canjiano, en primera hora, que la TV está pasando por la crisis de menos anuncios y de competencia fuerte de las redes sociales, del streaming, de la radio y la inmediatez de los podcasts. Y la gente está corriendo despavorido de los telediarios y de los programas de entretenimiento donde le meten a usted la política por ojo, nariz y boca. Y esa es la situación que hay. Ustedes saben que yo les he dicho a ustedes que la institución más corrupta que hay en Puerto Rico hoy por hoy no son los partidos políticos, no son los políticos, no es el gobierno, es la prensa puertorriqueña. Y todos los días yo le demuestro aquí con las propias palabras y los propios actos del periodismo lo corrupto y lo dañino que se ha convertido. Pues ahí está, ese es el escándalo. No lo saqué yo, eso fue la UPAGRA, los empleados que tienen dignidad en Noticentro y la Comay que le dedicó el tiempo completo. Empiezo con eso y empiezo con Breida. Wow, no te veía desde el hipódromo. Buenas tardes, Dávila. Sí, me cogí un recesito, me lo merecía, unas vacaciones. Un pindoletazo. Fui ahí, cogí el ferry para París. Veíamos los videos y los reels. Un recesito en Madrid, en Barcelona y en París. Claro, y el mejor lugar fue Barcelona. No digas lo contrario. Mira, Falfo se coge una gran vacación y es que él va para Boston, a Miami. El pobrecito. Bueno. Y tú te vas para París. Y mira, el viaje largo de Alan es coger para Guadilla. ¡Qué barbaridad! No, pero que es la Navidad. Me vino muy bien esas vacaciones navideñas. Allí despedimos el año en la Torre Eiffel, por supuesto. No, despedí el año en la Plaza del Sol, en Madrid. Ah, qué nítido. Sí, allí fue que lo despedí, así que de verdad que fue una experiencia muy bonita. Con el gentío de gente que hay allí. Con el gentío de gente. Te comiste la uva. Y me comí la uva. Eso es lo mejor, eso es lo mejor. Te buscas una cavita. Sí, y escuché las campanadas también. Así que exactamente. Una experiencia bien buena. Pero nada, ya nos pusimos al día con todos estos asuntos que estuvieron pasando. Pues vamos a empezar con el escándalo de los medios. Sí, no, yo tengo que decirte, Dávila, aquí estamos todo el tiempo opinando sobre este joven, ¿verdad? Y su desempeño artístico. Y yo creo que al fin y al cabo ya todos los puertorriqueños estamos claros. Hay unos que les encanta, hay otros pues que no les gusta tanto y estamos los que no nos agrada su música. Pues bien, hasta ahí. Sin embargo, tengo que decirlo, ¿qué hacía Bad Bunny en un canal televisivo de noticias? Bueno, promoviendo. Funcionando como si fuera independentista. Pues Dávila, pero como si fuera un periodista. Entonces, yo entiendo completamente toda la posición de UPAGRA. O sea, es más, creo que ellos fueron un poco lenientes. Eso es lo que se llama la unidad apropiada. O sea, claro. Violó una de las cláusulas más sagradas de los convenios colectivos. La unidad Pero es que apropiada. Dávila, oye, todas las profesiones, Dávila, tienen sus regulaciones. En el caso de los abogados, ninguna persona puede venir a desempeñar las funciones de un abogado licenciado si no ha pasado una reválida, excepto ciertas excepciones que otorga el reglamento del Tribunal Supremo cuando viene, ¿verdad?, un abogado de afuera, de una manera, ¿verdad?, invitada por otro abogado que está admitido, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tú tener periodistas, ¿verdad?, que una profesión seria, y que, tomar un artista. Orgasmos múltiples con la llegada de Bob Bunny. No. Y se le veía las babas. Eso o sea, parecía aquello era asqueante. Asqueante. La palabra es asqueante. No, Dávila, y sabes que yo creo que tú diste en el punto hace unos minutos. Le resta credibilidad y le resta seriedad
a las actuaciones de los periodistas. Yo creo que, ¿verdad? Cada zapato a donde tiene que ir. Él es artista, se le respeta, volvemos para los gustos, los colores, y pues muchas personas aquí en Puerto Rico y en el resto del mundo entienden que él es un artista, ¿verdad? Bien destacado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de eso a darle un micrófono para que desempeñe las labores de un periodista en horario prime time, y después nos enteramos que pagó. Oye, Bueno, Dávila. No, esa es la pregunta que esa están es la corriendo. pregunta. O sea, o le pagaron, o pagó, o le entregaron la redacción. Porque Es la, otra cosa. la pregunta es, ¿verdad? Y yo creo que aquí hay dos vertientes. Primero voy a hablar de la vertiente laboral y después voy a hablar de lo que significó lo que pasó en Guapa, ¿verdad? Y cómo, pues, hay algo que se llama justicia poética, ¿verdad? Hasta cierto punto. Mira, a nivel laboral, es como tú dices, la clave es si él pagó por esas 3 horas de programa o si no pagó. Porque si él pagó por esas 3 horas de programa, es lo que tú estabas hablando, es una integración. Sí, yo puedo poner pautas sobre cuáles son los técnicos que yo voy a tener, la cantidad de técnicos, qué productor de piso yo quiero ahí, entre todas esas cosas. Ahora bien, si él no pagó y ese desplazamiento de funciones ocurrió dentro del curso normal de negocios, hay violaciones crasas al convenio colectivo. Claro que sí. O sea, eso es derecho laboral 101. O sea, si tú violaste las responsabilidades de la unidad adecuada, violaste el convenio colectivo, y entonces volvemos a la premisa. O sea, entonces aquí se va también uniendo el aspecto político. O sea, vivimos en una jurisdicción donde todo el mundo tiene que seguir las leyes menos Bad Bunny. Bad Bunny es el único que puede hacer lo que le dé la gana. Desde hace tiempo. Por eso, Desde hace citando tiempo. uno de sus propios discos. O sea, aquí, ¿qué es esto? Esto es una democracia, una jurisdicción de ley y orden, o esto es una Bad Bunnycracia, donde el único que puede hacer lo que le da la gana y estar por encima de la ley, como estuvo cuando puso los billboards en todo Puerto Rico sin decir Por eso, quién era el que estaba. Eso no es ilegal. O sea, si Bad Bunny manda y comanda en Noticentro, el problema no es de Bad Bunny. El problema es que quien permite eso, quien entregó la gerencia, de nuevo, la corrupción de la redacción de Noticentro. Por eso, pero ahí a es lo que donde vamos está. Y no me refiero a los compañeros individuales, no, sino a la gerencia. Pero a lo que vamos es, vivimos en una sociedad donde le estamos diciendo al pueblo que Bad Bunny puede hacer lo que le dé la gana, cambiar las leyes laborales, cambiar las leyes de financiamiento de campañas políticas. Yo estoy de acuerdo, o sea, no estoy diciendo que sea culpa de Bad Bunny. Bad Bunny como artista y como empresario y como marca va a llegar hasta donde le den, permitan, claro. hasta donde le permitan. Pero entonces, esa es la sociedad que estamos viviendo. Y ahora, ¿verdad? Cuando tú ves a los técnicos de Lupagra también quejándose, pues les recordamos que muchos de esos técnicos donaron su tiempo para grabar el meollo de la alianza. ¿Se acuerdan? Que habían técnicos de muchos canales y productores y camarógrafos que se fueron allí sin cobrar, ayudar a lo que fue el cierre de la alianza. Pues mira, ahora llegó y sin efecto fueron exigencias de Bad Bunny y la redacción cedió a las exigencias de Bad Bunny. Pues mira, ese que tú le dedicaste tu tiempo porque te identificabas con él, fue el mismo que vino entonces a quitarte funciones. Y fíjense que esto viene en un momento de alta tensión en Guapa Televisión, donde han estado a palo limpio, donde han votado gente, donde ha habido reporteros que se han tenido que ir. Exacto. O sea, Guapa ha perdido. En Guapa lo que hay es un desmadre. Y es un desmadre porque se ha prostituido el periodismo. Y esa es la mayor. Y entonces, sin transparencia, estos son los mismos que se paran todas las mañanas allí, Titi ahí, y todo lo demás, a estar pidiendo transparencia y honestidad de parte de la gobernadora y del gobierno a todo lo que da. Y son los primeros desordenados con su vida, ¿verdad? Con lo que es la existencia ética de la misión periodística que tiene el medio. Esto Dávila, es palabras mayores. Es que a claras luces tú ves
ahí, dado la promoción ideológica Claro. que se está llevando dentro del canal con todo este asunto de Bad Bunny. Fíjate cómo él estuvo durante el periodo preeleccionario y eleccionario diciéndole al pueblo puertorriqueño muerte al PNP. El PNP no que tan fue solo... el mensaje que pregonó también Claro. el telediario. El ¿Ok? PNP no tan solo ganó las elecciones, se tuvo que activar la ley de minoría a ese nivel. Y entonces, ¿cómo es la casualidad que como él estuvo durante todo este tiempo pregonando el odio hacia todo lo que es el Partido Nuevo Progresista y a los estadistas, de momento pasa un mes, vienen las Navidades, comienza el mes de enero y le empiezan a dar toda esta pauta Ajá. Bueno, ideológica? el 4 cambió el gato por el conejo. Ese es el No. héroe nacional. Oye, y no tan solo eso, o sea, tú vas a un noticiero a difundir, y yo lo voy a decir así, o sea, a difundir un disco y unas canciones que hasta todas luces, o por lo menos para mí, esa es mi opinión, te presenta una xenofobia solapada Claro que sí. sobre todo aquel que venga de Estados Unidos continentales a vivir en Puerto Rico, ¿verdad? Y siempre la pregunta cabe, o sea, si un americano de Orlando hiciera lo mismo que hizo Bad Bunny, diciendo que los puertorriqueños no pueden vivir en Orlando porque se están apoderando de la cultura de Orlando y de Kissimmee, ¿cómo nos sentiríamos nosotros? Pero acuérdate que eso es parte de lo que es la degeneración de la línea editorial. O sea, ese canal, esa empresa cree que los americanos nos están matando, nos están desplazando, que los viejos se deben morir, los viejos PNP se deben morir, que hay que matar a los PNP. Esa es la línea editorial. Es lo que yo llamo la radicalización del periodismo revolucionario en los telediarios. Sin eso, créanme, sin eso, el independentismo nunca hubiera llegado a 42% de los votos en el plebiscito y 30% de los votos, 33% de los votos para Dalmau. Si gracias, esos telediarios son fábricas de independentistas y de antiamericanismo. Y por eso es que están perdiendo la credibilidad, las audiencias, la patronal se tuvo que montar a pagar 2 millones de pesos para tratar de contrarrestar lo que todo eso está ocurriendo. Y Mili Canjiano hoy, al decir que la Comay se va, que todavía no es nada seguro, ¿verdad? Porque primero, yo dudo mucho que el programa más rentable y de mayor audiencia en Puerto Rico lo vayan a sacar. Hay que estar loco para hacerlo. Pero independientemente de eso, la historia de Mili Canjiano, lo que nos está diciendo es que los canales de televisión en Puerto Rico están perdiendo la camisa y no acaban de entender que la gente los odia, que la gente mientras le metan por ojo, nariz y boca socialismo, independentismo, separatismo y antiamericanismo, más gente los va a dejar de ver. No lo entienden. Jimmy Arteaga no entiende eso. Allá tampoco lo entienden. No lo entendía Cancela ni lo entiende nada. Y Mr. Ñemerson aquí en el Canal 11 menos lo puede entender. Sí, Pero- Dávila, porque es que el propósito es la enajenación de los puertorriqueños. Claro. Eso es, simple. claro. Es meternos Y han tenido en el éxito. independentismo. ¿Por qué? Porque son latifundios absentistas. Las grandes compañías, consorcios azucareros de la época de los 20, ahora son los consorcios televisivos americanos, que se lo dan a los colonos locales, que lo que quieren es la independencia y el socialismo, hacen lo que les da la gana, después que bajen los billetes. Con eso hacemos la pausa. Vamos al escándalo que se ha formado con el primer acto del secretario designado de el Departamento de Recursos Naturales, Waldemar Quiles, emitiendo una orden ejecutiva donde prácticamente da una amnistía y ordena desestimar todas las querellas e investigaciones relacionadas con lo que son las reparaciones en las casas de la Parguera, y eso pues incluye el caso de los
suegros de la gobernadora. Esto es un problema de imagen fuerte. El presidente del Senado inmediatamente llamó la atención luego de haber oído todo el escándalo que se ha formado. Y vamos a empezar con eso. Alfonso, empezamos contigo. Mira, Y yo tan creo pronto que... llegue, tan pronto llegue Allen que se una. intervenga. Sí, sí. Mira, yo tengo, ¿verdad? Aquí hay varias vertientes y yo creo que es que hay que tratarlo porque este tipo de temas se tiene que tomar con seriedad, porque si estamos hablando de que, ¿verdad? En el segmento anterior hablamos de que había que ser transparente y no podíamos llevar un lado, ¿verdad? O dejar un lado la seriedad que requiere. Pues yo creo que este tema hay que tratarlo en seriedad y aquí hay dos vertientes. Aquí está la vertiente legal y la vertiente estratégica, mediática, política, ¿verdad? Y yo creo que a nivel legal, para que todo el mundo entienda, yo sé bastante del tema porque en mi práctica yo llevo muchos casos relacionados con temas de zonificación, de permiso, o sea que tengo una idea. En estrictamente legal, lo que hizo el secretario del Departamento de Recursos Naturales no solamente está en ley, sino que está dentro de los poderes que le confiere, ¿verdad? La ley, dentro de la discreción que le Y confiere había la ley. que hacerlo. ¿Qué? Y había que Y hacerlo. había que hacerlo, ¿verdad? Y había que hacerlo porque la realidad es que al final del día esto fue un issue que empezó por razones primaristas y de politiquería, pero la realidad es que en estricto derecho, ¿verdad? Y esto para que la gente entienda, estas casas que están en La Parguera fueron construidas antes de que La Parguera fuera designada como una reserva natural, ¿verdad? ¿Qué te dice eso? Esas Derecho casas, adquirida. esas casas están, como, ¿verdad? Como se dice en buen castellano, grandfather. ¿Qué quiere decir ahí? Que mientras la casa esté ahí, puede permanecer ahí. Inclusive, después que se reconstruya o se remodele dentro de la huella original de la casa, o sea, de lo que ya estaba ahí, se supone que se permita para preservar la casa, porque la casa estaba antes que la declaración de la reserva natural. Lo que no pueden hacer es lo que la ley define como construcciones nuevas, que es extender la huella, construir más allá de lo que establezca la huella. O sea, eso es lo que no se puede hacer. Así que de entrada, en estricto derecho, lo que hizo el secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales es correcto. Está en la discreción y lo que hizo fue uniformar, porque eso no le aplica a unos pocos, le aplica a mucha gente que tiene las casas en La Parguera y también a mucha gente que tiene casas en zonas que después fueron declaradas reservas naturales, no es solamente en La Parguera. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora bien, y esto, ¿verdad? Yo creo que es un consejo que, como alguien que estuvo dentro del gobierno, ¿verdad? Y que sabe que durante estos 4 años se van a tomar muchas decisiones. Tú fuiste asesor legal. Fui asesor legal del gobierno y fui parte, ¿verdad? También por las situaciones que se suscitaron en esa administración, fui portavoz del gobierno también, especialmente después del huracán María. Y cuando tú tomas decisiones controversiales, donde, aunque tú estés en estricto derecho correcto, te genera una amalgama de opiniones encontradas, tú tienes que, antes que tomar la decisión, establecer una estrategia mediática. ¿Por qué? Varias razones. Uno, tú quieres, aunque no te hagan caso, tú quieres tener tu mensaje allá afuera, dentro de una versión de lo que el gobierno tomó en consideración para llevar a cabo esa decisión o ejecutar una política pública. Segundo, hay mucha gente como nosotros que somos analistas y que intentamos, ¿verdad?, tener todos los puntos de vista antes de emitir opiniones sobre lo que toma el gobierno. Y es bien importante que el gobierno esté afuera, ¿verdad? Y que pueda desarrollar esa estrategia mediática que permita que la mayor cantidad de gente vea las dos caras de la moneda. Y yo creo que ahí, ¿verdad? Ahí es que esta administración falló. Porque creo que si iban a tomar esa decisión, tenían que tener una estrategia de medios cuadrada para explicar por qué tomaron la decisión, que vuelvo y les repito, la decisión es correcta en derecho. Voy con Alan, que ya llegó.
Saludos Luis, Breida, Falfo y a toda nuestra audiencia de La Mirilla. Feliz año a todos, un privilegio estar siempre aquí contigo, Luis, y nuestra audiencia. Este tema es bien importante porque fíjate que en la administración de Ricardo Rosselló todo iba espectacular hasta Whitefish. Y Whitefish fue como la primera piedra en el camino y la realidad es que esta administración no iba, va y continuará. Pero yo creo que aquí hubo un error de timing, porque la realidad, como dice Falfo, yo coincido, la decisión y lo que acaba de firmar el señor secretario de Recreación y de Recursos Naturales es correcto, es lo que debe ser, es lo que debe ser la política pública, es lo que no debería estar en controversia nunca, y es simplemente que hay unos grupos de izquierda radical socialistas salvajes que utilizan estos temas para llamar la atención. Más aún que los medios le ponen micrófonos y ya llevaron hasta uno al Senado. Así que lo que yo no entiendo es el timing de cómo un secretario, su primer día que luego de juramentar y estar en la fortaleza y llegaría en la tarde, ¿cómo es posible que en vez de enfocarse en conocer bien la agencia, más allá de que la podía conocer porque estuvo adentro, este tema no es en el que tú entras un primer día, aunque lo que firmó es correcto, aunque debe ser eso lo que se haga y lo que se ejecute? Todos sabemos que hubo una persecución política contra los suegros de Jennifer González como candidata, porque desde la época de Muñoz Marín allí pasan muchas cosas y nunca se tocaba nada de esto. Es simplemente cuando es un estadista, la casa de la periodista Coto en Boquerón, el mar le entra a su terreno y nadie va allí a piquetear, y de la misma forma a los Ferrer Rangel y la casa que tienen en Ocean Park, el mar le cae en la piscina, tampoco le pasa nada. Así que aquí tenemos que dejar esta politiquería. Ahora, de verdad, Luis, el timing yo no lo entiendo. Aquí debieron trabajar esto. Vamos a poner las cosas, días. vamos a poner los puntos sobre las IE. Breida, aquí la gobernadora tiene Breida está afuera, Luis. Breida salió un momentito. La gobernadora tiene un staff político. La gobernadora tiene un secretario de la gobernación, tiene una subsecretaria de la gobernación, tiene un staff de relaciones públicas. They should know better. O sea, este es el tipo de cosas. Ese Quiles no firmó eso porque le dio la gana. Quiles firmó eso porque tenía órdenes de firmarlo. Eso ya estaba preparado. Y eso quiere decir que eso se cocinó en Fortaleza. Y la estrategia se hizo en Fortaleza. Por lo tanto, el problema que es nuevamente procesal, es un problema, es un desliz político, te abre la puerta para que a la gobernadora y a los suegros le caigan a palo innecesariamente. Es un error garrafal político, Alan. No, Luis, y después de lo bien que manejó la gobernadora el día del anuncio del nuevo secretario, lo bien... Ella ha manejado los primeros 9 días, los manejó a la perfección. No, lo bien que manejó la entrevista en Telemundo contra unos periodistas que quisieron sacar cosas de una forma que no son. Esto, aunque es correcto lo que se hace, no había una preparación para poderlo explicar de la forma correcta y que nadie pueda alegar que esto lo hacen para beneficiarla a ella. Y vuelvo y digo, o sea, mira, el timing, eso es prerrogativa de la gobernadora y de su equipo de trabajo, el timing. Yo no critico, ahora mismo no critico ni el timing, porque pues ellos entendían que había que hacer esto ahora, pues muy bien. Tal vez querían salir de esto rápido. Por eso está en sus prerrogativas. Pues, rápido no van a salir. Pero exacto, pero ¿cuál esto es el termina problema? El día que o lo confirmen o el día que lo rechacen. Pero ¿cuál es el problema? El problema fundamental es que entonces, lamentablemente, si desarrollan una estrategia para empezar con estas medidas que son controversiales por lo que se está moviendo en la opinión pública, porque repetimos, son correctas en derecho, pues tú tienes que tener una estrategia mediática y política engrasada para defender tu gestión. Y yo creo que ahí es que se comete el error, ¿verdad? Porque entonces, por ejemplo, tú nombraste un secretario de Asuntos Públicos. Ese es el secretario que tú tienes que utilizar. Si tú, ¿sabes? Tú como gobernador o como gobernadora, pues obviamente no vas
porque tú no puedes defender toda tu gestión, pero para eso es que nombraste un secretario de Asuntos Públicos. O sea, el secretario de Asuntos Públicos es el que desarrolla la estrategia mediática y Que by fue the el way, yo secretario pienso del que partido. Además que el gobernador es el que debe estar hablando Exacto. y representando al gobierno. y yo creo excepto en que cosas Ustedes lo han esenciales. escuchado, perdóname, ustedes lo han escuchado hoy, porque yo Por estuve eso, oyendo Irán radio, no lo he Torres- escuchado. Irán Torres Montalvo es bien capaz y yo sé que va a hacer un excelente eso, pero- trabajo. Un buen comunicador. Habló hoy, No lo he escuchado, no lo he Yo escuchado. tampoco. Y yo Ok. creo, pues ahí hay otro problema. claro. Debió haber estado a las 6 de la mañana en todas las radios, en todos los programas de televisión. Exactamente. Que era lo que hacía Ramón Rosario con Ricardo Rosselló o hacía Jesús Manuel con Alejandro García Padilla pero es que- siempre. Pero es que, ¿tú sabes cuál es el problema? Nosotros tomamos miles de decisiones difíciles. Y cuando había que tomar una decisión difícil, a las 5 de la mañana se reunía. Ok, esto es lo que va a pasar hoy. Ok, ¿quién va a ser el portavoz a cargo de defender esto? Ok, ¿a quién tenemos? ¿Cuál es la rotación mediática? A esta persona lo vamos a mandar acá, a esta persona lo vamos a mandar acá. Se tomaba una determinación y se decía, ok, el gobernador ¿va a entrar en la discusión pública sobre esto o vamos a dejar que el jefe de agencia sea el que tome la batuta a la hora de defender Entra, tal y cual no más entra, virtual? cuándo lo entramos, ¿Cuándo todo lo se entra? coordina. ¿A qué medio va a ir? ¿A Correcto. qué medio no va a ir? O sea, eso tiene que trabajar. Miren, yo, una de las decisiones, ¿verdad?, más difíciles que me costó mucho, ¿verdad?, pero se trabajó y se hizo, fue la situación de las cenizas en Peñuelas, ¿verdad? Y fue un tema bien difícil. Y a mí me tocó ser portavoz del gobierno ante esa situación. Yo un día di 16 entrevistas con el equipo, de hecho, de Recursos Naturales y de la Junta de Calidad Ambiental. 16 entrevistas a los medios con un equipo de Recursos Naturales, de la Junta de Calidad Ambiental, todos los medios. Que al medio no le gustaba lo que yo decía o no estaba de acuerdo con lo que yo estaba diciendo, bueno, pues perfecto, pero me tenía que escuchar y tenía que poner lo que me entrevistaba y lo que yo decía. Y esto no lo estamos diciendo por criticar, lo estamos diciendo también a forma de consejo, porque se van a tomar decisiones controversiales en este cuatrenio, se van a tomar decisiones antipáticas, y en la medida que tú tengas que tomar decisiones antipáticas, cómo tú engrasas tu estrategia mediática y política es importantísimo. Falfo, y además de ese secretario de Asuntos Públicos que es fundamental y tiene que estar en línea con el gobernador todo el tiempo, porque además del gobernador es el que está autorizado para hablar en nombre del gobierno, también la figura del secretario del partido es fundamental, porque aunque es una posición política, el secretario del partido tiene que estar todos los días en los medios defendiendo, más cuando tienes un gobernador de tu partido defendiendo su administración, defendiendo su obra. Y ahora en este momento, como Irán pasa a la posición de secretario de Asuntos Públicos, no tenemos la figura del secretario del partido, que para mí es fundamental diaria y semanal en todos los medios defendiendo al gobernador de su partido. Definitivamente esto es un error garrafal de procedimiento gubernatorial. No es un error sustantivo. Yo lo vengo diciendo, los suegros de la gobernadora tienen derecho a su paz, y ahora se ha tornado en el tema chicle de los próximos meses, salvo que en el secretario designado Waldemar Quiles retire su nombramiento, en cuyo caso se retire del nombramiento, el circo ya no hay razón de ser, porque como no tiene que ser evaluado por el Senado, se torna académico. Luis, y el problema, Es decir, y el problema déjame que con decirte, esto es Alan, que sí, sacrificó, la gobernadora hizo dos cosas, no solamente sacrifica, salvaje pago, igual que René Calle 13, que los tienen pero tráeme para al eso. tema acá. De la misma Ajá. forma, vamos a ver ahora a un Eliezer en el Senado como senador, que le estamos dando gasolina para que pueda, en temas donde ya no había standing y se debió haber resuelto como debe ser en derecho, que tengan exposición para que algunos sientan, mira, valía la pena tener ese personaje allí. Sí, es como le digo, es una situación de perder a cualquier costo, porque aun cuando lo confirmaran, eso va a ser, Quiles va a ser un hombre degradado, va a estar, le van a dar hasta que lo tumben, va a estar, no hay manera, es un callejón sin salida,
innecesariamente. Y Innecesariamente. el problema es que su confirmación, aunque tuviera todos los méritos, es discreción de que los senadores quieran votar a favor y los senadores no se van a meter en este tipo de controversia innecesaria, aunque sea un supersecretario. Bueno, Pedro Pierluisi en un momento dado no fue avalado para secretario de Estado y había sido el candidato a gobernador del PNP, y alguien duda que Pedro Pierluisi tenía los quilates para ser secretario de Estado. Por una ley anticonstitucional, después de jurar, Alfonso, a los 5 días tuvo que salir. Porque la óptica es lo que se ve, o sea, lo que luce y no lo es. Es que la gobernadora nombra a este hombre para beneficiar a su familia. Esa es la óptica. Aunque no sea En vez así. de, no es así, porque Para nada. obviamente la desestimación de ese caso es justiciera. Hace justicia y reivindica Correcto. el derecho de los suegros Correcto. que no tienen culpa de ella estar metida en la política. Pero la óptica, la manera en que la están interpretando los enemigos de la gobernadora, es que la gobernadora, mira, se prestó a esta cosa. Ella vino a despacharse con la cuchara grande. Es un error. Y le abrimos a la a mi entender, oposición muy grande. tener esa porquería para estar en los medios levantándolo. Es un error demasiado de grande, es demasiado de obvio. Yo no puedo creer que se haya cometido eso. Y por que después otro que iban lado, a la ofensiva, ahora tienen que fildear a la defensiva. Y vamos, por otro lado, Alfonso, esto no importa cómo tú sabes cómo opera la política. Claro. Ellos y nosotros. Y si no son de la cupulita, son enemigos, incluyendo dentro del mismo partido. Y si hay alguien que sabe lo que es ser enemiga dentro de su propio partido, es Jennifer González, que cogió el discrimen y los palos por parte de la administración de Pierluisi. Pero déjame traerte esto. Esto es lo que va a traer una brecha muy grande entre la colaboración de el Senado y la Fortaleza. Y no es la primera vez que en el PNP terminan a tiro la legislatura con la Fortaleza. Particularmente eso ocurrió con Ricardo Rosselló, ocurrió también con Wanda Vázquez, ocurrió con Pedro Pierluisi, pero la legislatura era del partido opuesto. Esto en realidad no facilita la comunicación entre ambos cuerpos. Y yo creo que estoy de acuerdo contigo, o sea, definitivamente crea una disociación entre el Senado y el Ejecutivo, ¿verdad? El Senado es el que tiene que pasar juicio sobre el nombramiento del secretario. Consentir. Y consentir sobre ese nombramiento. Pero yo creo que, y lo importante todavía de aquí es que esa relación es salvable. Y tenemos que aprender de los errores del pasado. Y estoy hablando a ambos líderes, ¿sabes? No estoy hablando a un lado nada más. Y yo creo que la comunicación y el trabajo en equipo es importante, porque la amenaza, como hemos hablado aquí, de cara a las próximas elecciones, porque, señores, llevamos 9 días en el gobierno, pero ya estamos en una campaña de reelección como partido político y como administración. O sea, no podemos perder de perspectiva eso. Y tenemos muchas fuerzas esperando el traspié, esperando la pelea, esperando... Ven acá, ¿tú crees que hubo, que yo creo que debió haberlo, si esto iba a ocurrir, le debieron dar un heads up o un briefing al presidente del Senado y de la Cámara y decir, miren, nominé a Aquiles, esto va a ocurrir el primer día, necesito me cubren las espaldas? ¿Ustedes creen que hubo esa comunicación? Bueno, yo no sé si la hubo o no la hubo. Yo te puedo decir que debería haberla. O sea, yo no sé si en esta vez Sería lo más lo prudente. hubo o no lo hubo, pero es lo más prudente, es lo que debería pasar, porque al final del día es una administración conjunta. Sí, obviamente hay checks and balances, nadie está diciendo que la Cámara se vuelva y el Senado se vuelva un sello de goma de Fortaleza, o que Fortaleza ceda a todo lo que quiere el Senado. O sea, esa es parte del sistema democrático republicano en el que está, ¿verdad?, de la estructura de gobierno de Puerto Rico. Pero definitivamente es importante, y yo creo que lo más que crea, por experiencia, porque yo
he trabajado en 2 administraciones, trabajé en la administración de Luis Fortuño y trabajé en la administración de Ricardo Rosselló, y lo que más crea la ruptura es la falta de comunicación efectiva entre las ramas de gobierno, aun cuando sean del mismo gobierno. Yo creo que al igual que ese el fue el gobernador peor error de gobernador... Ricardo Rosselló. ¿Qué? El peor error de Ricardo Rosselló fue eso. Oye, y que lo no podemos cuidó su hablar. finca. Y lo podemos hablar y lo podemos discutir, o sea, y no de Ricardo Rosselló, de todos los gobernadores después de Pedro Rosselló dentro del PNP, el error que han cometido es que llegan a la silla pensando que como son gobernadores, son los que baten el cobre y automáticamente toda la estructura política se alinea detrás de ellos, y eso no es cierto. En especial los que rodean la figura del Por gobernador, eso, y que eso no usan es su poder. cierto, y eso no es cierto. O sea, la estructura del PNP va más allá del que gane la candidatura a la gobernación. Estamos hablando de un presidente del Senado, estamos hablando de un presidente de la Cámara, estamos hablando de mucha gente que entra dentro de la estructura del PNP, que es importante, y no es hacer lo que ellos digan, pero tomarlos en consideración y que sean parte de la discusión pública. Y yo creo, ¿verdad? Y yo creo que algo que distingue a Jennifer de los otros candidatos es que Jennifer estuvo en la legislatura. Jennifer sabe cómo se trabaja y cómo se discute y cómo es la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, porque ella ha tenido la oportunidad, ¿verdad?, ahora de estar en las 2 ramas de gobierno. Ha estado en el Legislativo y ha estado en el Ejecutivo. Así que Y legislativo yo estatal y federal. Por eso, estatal y federal. Así que yo entiendo, ¿verdad?, que esto fue un traspié basado en una mala estrategia mediática, no política, no legal, porque estuvo correcto en derecho. El secretario podía hacer lo que hizo. De hecho, yo estoy de acuerdo con la determinación del secretario. Era cómo tú llevabas ese mensaje. Correcto, y correcto. cómo tú unías todas las piezas para que el mensaje llegara. Y eso no es solamente dentro de la figura del secretario. El secretario ejecutó una política pública. Eso es todo el andamiaje que está alrededor del secretario, incluyendo la oficina de la Secretaría de la Gobernación, que tiene que no solamente apoyar al secretario, sino establecer la estructura para apoyar su política pública. Falfo, y en cualquier tribunal prevalecería lo que hizo el secretario, porque lo que hizo Claro. es correcto y simplemente es el tema político el que estamos hablando. Y aunque yo no pretendo jamás que una legislatura sea sello de goma de nadie, Claro ni que siquiera no. de su partido. Y los que conocen a Tomás Rivera Chatz saben que ni fue, ni es, ni será sello de goma de nadie. Y nadie sa- pretenda que lo Na- sea. No, y tuvo percances con Ricardo Rosselló, con Luis Fortuño, Sí, igual pero que en un acuérdate, momento Pedro esto- Rosselló los tuvo con Charlie Rodríguez. Alan, esto no es una cuestión de ser sello de goma, es un deber ministerial. Una vez Claro. surge un escándalo de estas proporciones con un nominado, es deber ministerial. Son 3 poderes. del presidente del Senado decir, all your horses, a este hombre hay que sentarlo en el banquillo. Pero O sea, algo- no le da opción. Pero algo importante, Luis, que coincido contigo, con Falfo, es que yo creo que la gobernadora y el presidente del Senado tienen que conversar un poco más. En entrevistas, la gobernadora ha dicho que ella no ha compartido con el presidente del Senado los nominados, no tiene que hacerlo, pero yo creo que para que todo empiece a fluir mejor y se eviten cosas, hay muchas cosas que si se pueden hablar más entre 2 personas que son del mismo partido, presidenta del partido, vicepresidente, 2 líderes grandes, fuertes, queridos en el partido. Yo creo que tienen que sentarse, porque si todo fluye bien, porque hay buena comunicación, no solo gana la gobernadora y el presidente del Senado, el Senado y el Ejecutivo, va a ganar Puerto Rico. Es que eso, y es clave, para mí eso es clave. O sea, lo que nos enfrentamos como estadistas, como Partido Nuevo Progresista de cara a esta administración, a las próximas elecciones, el trabajo en equipo es clave. Bien importante. Y como dice Alan, nadie tiene que ser sello de goma de nadie, pero hay que trabajar en equipo. El riesgo, lo que nos estamos jugando es muy importante. Y yo creo que esa es la clave, y ahí es que y todavía estamos, o sea, estamos súper a tiempo, o sea, Falfo, y llevamos más 10 días de viendo lo de gobierno. Yo Bad les quiero Bunny, decir a viendo lo de ustedes los una medios, cosa. el Le digo a independentismo. ustedes una cosa, lo siguiente. Las grandes caídas de los gobiernos comienzan con tajitos pequeños. Exacto. Y esos tajitos pequeños, que son errores
de politología 101 empiezan a acumularse y estos 100 días son críticos. Primero, esto deja un mal sabor en la boca de lo que debe ser la relación de concordia entre el Senado y Fortaleza. Y en segundo lugar, deja nuevamente, abre la brecha para atacar a la gobernadora. Una gobernadora que hasta ayer había jugado un juego perfecto. Y eso deben mirarlo en Fortaleza. El problema es que ustedes saben cómo es la dinámica en los gobiernos. No aceptan críticas. Y yo, esto, con mi independencia siempre, ya yo estoy acostumbrado a eso. Pero ningún gobierno, ni popular ni PNP, jamás ha aceptado las críticas, no solamente de este servidor, sino de todos los que trabajamos comentando en la prensa. ¿Y por qué? Porque se tienden a cejar. Tú lo sabes, Falfo. Tú Pues yo lo ahí. sé, y yo caí, y más, lo sé con conocimiento de causa. Eso, seguro. Porque yo caí en ese error. Y yo digo relajando que es que los ductos de aire de Fortaleza y del Capitolio tienen como un hongo. Eso combinado que a con el veces- mármol, que a veces nubla la visión, y no lo estoy diciendo por nadie, lo estoy diciendo por mí. Porque Si la gente llegamos allí, supiera todas las veces, todas las peleas y discusiones que tú y yo, Ramón Rosario, Carlitos Rodríguez y este servidor tuvieron, porque ustedes me llamaban y peleaban a todo lo que da, ¿ok? porque ¿verdad? Y lo digo. Y lo mismo la gente de Fortuño. Claro, y lo digo los con el únicos mayor. gobiernos que yo he estado totalmente incomunicado han sido el de Wanda Vázquez y no el de Ricardo, porque Fortuño también llamaban y peleaban y toda la madre. Y cuando también los de Pierluisi llaman y pelean, pero no escuchan. Está bien, no, pero es importante. No, este gobierno, yo no he escuchado nada, ni directamente, y en el día de hoy he estado pendiente a una contestación, una riposta de Fortaleza. Y óigame, es un escándalo. Las primeras 24 horas, de hecho, las primeras 6 horas en la mañana son críticas. Para la Correcto. riposta. Ya, y te lo digo sinceramente, en el mundo que estamos viviendo, La primera si a las hora. 8 de la mañana Ujú. tú no tienes tu mensaje afuera, perdiste. Ya perdiste. Perdiste. Ya de ahí para abajo Perdiste. estás abajo. ¿Sí, es verdad? Perdiste. Es muy es distinto comunicación boxear 101. parados a tú estar en el piso y tener que levantarte. No, es que son dos cosas distintas. Una cosa es tú seleccionar los sitios donde vas a llevar la gobernadora accesible, Muy contestando importante. preguntas y todo eso, que están preplanificados y ya se sabe. Y otra cosa es la riposta al momento. Cuando explota el peo, ahí es que de verdad se sabe si tú sabes o no sabes de lo que es comunicaciones y de riposta. Lo mismo que la gobernadora exhibió, esa destreza, ese juego de pie, que lo hizo con los rayos X esta semana. Hay que hacerlo Magistralmente. a nivel de institución de Fortaleza todos los días, porque todos los días, cada hora, puede explotar uno y requiere una respuesta y gente articulada. O sea, mira, hay algo que yo respeto, y en esto te lo puedo decir. Dicen de Jesús Manuel todo lo que da la gana. Jesús Manuel es uno de los mejores portavoces que tenía Alejandro García Correcto, Padilla. lo dije ahorita. Y llamaba, y buscaba, y explicaba. ¿Cuántas veces yo no le caía a Alejandro encima y Jesús Manuel me llamaba? Mira, mano, esto está así. Yo tenía que echar para atrás después, o rectificar, o dar la versión de ellos. Igual, Ramón Rosario para mí y Carlitos Rodríguez fueron de las mejores portavoces que ha tenido gobierno. Y en la época de Fortuño, no les tengo que decir, también estaba Rodríguez Gema. Marco Rodríguez Gema. Estaba ¿cómo se llama? Miguel Romero. Miguel Romero. Ok, Willy Villafañe. Siempre hubo gente, Miguel Romero en aquella época. Era Miguel Romero. Era súper. Y uno agradece eso. Luis, Pero necesitamos más personas en la administración enconchan- estadista y en el PNP que hablen de frente con los medios como lo hace la gobernadora y el presidente del Senado. Si se enconchan, están liquidados. No es meramente ir a mis universos y a Rayos X y todo eso. Es la riposta diaria, el trapicheo
7 horas diarias. 24 horas diarias. Vamos a la pausa y cuando vengamos vamos a hablar de la cuestión de Hawái. Hoy David apenas escribió una columna bien interesante en Riposta, de la mejor columna que yo he visto en términos de lo que es la respuesta a Bad Bunny y la situación de Hawái. Regresamos. Como estamos tomando también noticias de la semana, el lunes, el martes del Día Reyes salió la cuestión, de hecho desde el domingo, el nuevo disco de Bad Bunny y uno de las canciones, lo que le pasó a Hawái, lo que demuestra la ignorancia total de Bad Bunny. Y les voy a explicar por qué. Bad Bunny dice que Hawái se desapareció y que Hawái perdió su cultura y perdió su poder. Yo les puedo hablar con conocimiento de causa, porque el libro de la estadidad que yo dirigí se llama Breakthrough from Colonialism, con el grupo Zulma Rosario y el Nélida Jiménez y el grupo de investigadores puertorriqueños. De los capítulos que yo escribí, me tocó Alaska y Hawái. Ese capítulo es un libro, tiene 200 páginas, es la historia de Hawái. Si bien es cierto que en el 1830 Hawái estaba compuesto la vasta mayoría por polinesios, cuando comenzó a llegar los ingleses, que fueron los primeros, el Earl of Sandwich, y empezaron a llegar los misioneros ingleses y europeos, la población de Hawái, que era una república, era una monarquía polinesia, comenzó a mermar hasta el punto donde cuando llega el 1870, los hawaianos eran una minoría. La vasta mayoría eran blancas que llegaban, la mayoría ingleses, europeos y ciertos mercaderes americanos. Y entonces viene el empuje por la anexión. Ya los hawaianos polinesios eran minoría. Y el empuje de la anexión también lo dirigían ciertos grupos de hawaianos, de polinesios, que querían que Estados Unidos anexara. Y estaban dispuestos a tumbar a su reina Liliuokalani en aquella época. Y hicieron varias asambleas, la mayoría ganó en las islas, y le pidieron a Estados Unidos que los anexara. De manera que antes de que se anexara Hawái, allá para finales de los 1800, ya Hawái estaba americanizado en gran medida y llegando. Lo próximo que nos lleva al capítulo de la estadidad. Hawái le tomó, desde el año 40, que fue el primer plebiscito, el único plebiscito que se celebraron, 60% pidió la estadidad. Quienes se oponían eran los grandes latifundios y la oligarquía, los grandes latifundios de la piña y de azucareros, los banqueros, igual que aquí. Lo mismo de la Puerto Rico. Colonial. Y vino la guerra mundial, el ataque a Pearl Harbor. Pearl Harbor está en Oahu, la principal isla de Hawái, y empiezan su batalla por la estadidad, que le tomó 14 años, desde el 46 hasta el 59, 13 años. De hecho, desde el 45, cuando termina la guerra, y empiezan ahí. No les tengo que decir el progreso que tuvo Hawái. De hecho, hay una cosa que se llama el boom de la estadidad, que se dio en Hawái y Alaska en los 60 y los 70. Al día de hoy, Hawái, que tiene una población de 1.4 millones, el desempleo en Hawái es la mitad de Puerto Rico, 2.9%. ¿Ok? Con una tasa per cápita de Hawái es 70,000 pesos, 69,800 dólares. Y en el 59 era 2,200. El de Puerto Rico es 24,000. En términos de habitaciones hoteleras, Hawái
en el 59 apenas tenía 10.000 habitaciones hoteleras, que es lo que tiene Puerto Rico. Hoy tiene 100.000, sin contar los BRNB. La construcción en Hawái está, pero increíblemente alta. Igual que el valor de la propiedad. Sí, es cierto. Una propiedad, una casita como que usted tenga en University Gardens o puede tener, le cuesta en Hawái $1 millón. Es cierto. Pero los salarios están igualmente trepados. Es decir, Hawái tiene uno de los estándares de vida más altos en Estados Unidos. Y es el paraíso. Hay gente pues que no le, siempre hay un grupo independentista pequeño, hay gente que no puede aguantar los gastos de Hawái, como hay gente que no puede vivir en Nueva York, ni pueden vivir en Los Ángeles, porque el costo de la vida es muy alto. Pero yo me alegra que mi hijo, Luis Dávila Perna, como presidente del Partido Demócrata, haya puesto con mucho respeto los puntos sobre la isla, sobre las IE. La columna está puesta en El Vocero, la publicaron en El Vocero, yo la saqué hoy también en el Twitter, lo que prueba que hijo de gato caza ratón. Cójanlo por ahí. En efecto, oíste, en efecto, y de tal palo tal astilla, así que me parece espectacular la columna del licenciado Dávila Perna. Mira, yo creo que también, y obviamente, esto que está haciendo Bad Bunny, él no reinventó la rueda. Esto en los 70, los 80, los 90, muchos de los artistas estos considerados de la nueva trova, ¿verdad? Muchas bandas utilizaban el elemento cultural para atraer cierto nivel de xenofobia solapado contra todo lo que ellos no entendieran que era puertorriqueño. Yo me acuerdo, obviamente, cuando yo estaba creciendo, que era la lucha entre Santa Claus y los Reyes Magos. Porque los Reyes Ya Magos... eso no existe. Porque los Reyes Magos eran de aquí. Pues señores, déjenme decirles que los Reyes Magos tampoco son de aquí. Los Reyes Magos es una tradición que vino de España. O sea, no es de aquí. Ay, oye, Breida, ¿no había hablado? Sí, pero mira, está aquí. Y entonces, a lo que voy es que ese elemento cultural atado de esa xenofobia solapada que une también el elemento independentista y tratan de vender el independentismo como el Shangri-La que va a traer a Puerto Rico para los puertorriqueños, no tan solo representa una agenda ideológica peligrosa, sino que está errado, porque hablamos también del desarrollo económico de Hawái, que es impresionante, y del desarrollo social de Hawái, que es impresionante después de la estadidad, pero vamos a hablar también del desarrollo cultural. El boom de la cultura hawaiana en los años 60 y 70 fue después de que llegara la estadidad. La cultura hawaiana tiene un nivel de protección altísimo dentro de las islas de Hawái después que llegó la estadidad. ¿Por qué? Porque esa cultura de esas islas no va atada a un estatus político, y de hecho, después que llegó la estadidad, tenían los recursos para poder seguir proclamando y estableciendo el sitial que tiene la cultura hawaiana. Para decir más, creo que cuando llegó la estadidad, de los que vivían allí, solamente 100,000 personas eran considerados hawaianos, o sea, se consideraban hawaianos, étnicamente hawaianos. Creo que al día de hoy ya van por 300,000 personas del 1.4 que viven allí que se consideran hawaianos, o sea, culturalmente hawaianos. ¿Qué te está diciendo eso? Que ese discurso de que perdemos la cultura, de los quesitos veganos, de los sándwiches que cuestan este tipo de cosas hay que atajarlo con la verdad. Exactamente. Y eso, o sea, la ignorancia de Bad Bunny hay que darla con la verdad. Yo estuve casi año y medio estudiando desde la biblioteca del Congreso y los documentos ancestrales históricos de la anexión y antes de la anexión, la historia de Hawái. Es como decir que, caramba, lo que le pasó en Florida a las tribus ancestrales, ¿no? Lo que le pasó a los timucuas, o lo que le pasó a los seminoles, o a los que están en Florida del Sur. O sea,
tú dices, ¿qué diablo? Los Apalaches, los Creek que estuvieron. Pues mire, en Florida, las tribus ancestrales, pero particularmente los seminoles, tienen el monopolio de todas las apuestas en el estado. El estado les dio, el gobernador DeSantis, como parte de lo que son reparaciones o indemnización, billones de billetes. Y ellos tienen, no son reservaciones, lo que tienen son pueblos, ciudades, casinos, a todo lo que da. Están muy bien. Usted le dice, oye, tú quieres salirte de la Unión, te mandan a freír en Colorado, en Arizona. Sí, exacto. Así que ya lo saben, no se dejen con esos cuentos peregrinos propaganderos de el Bad Bunny. Vamos contigo por ahí. Dávila, es que todo este cuento que trae Bad Bunny lo que hace es distorsionar nuestra realidad y llevar un mensaje de ellos versus nosotros. Ese siempre ha sido el lenguaje y el cuento que están tratando de endilgarnos a los puertorriqueños. Entonces, él viene bien romántico e intentando a manera de metáfora, no, porque es que, ¿verdad? Los quesitos, las fotos y todo lo que supuestamente es puertorriqueño. Dávila, ¿cómo definimos lo que es puertorriqueño? Los puertorriqueños que van y se van a los estados y allá comen arroz con gandules, pasteles, lechón, hacen arroz con dulce, consiguen los ingredientes para el tembleque. 9 millones. Y no hay que nacer aquí para ser puertorriqueño, ¿okay? Exacto. Hay que amar a esta patria. Oye, estés en el continente o estés aquí, ¿Y eso somos se come todos en República puertorriqueños. Dominicana o en Colombia también? No, Y no somos diáspora, ¿eh? Somos Pues, Dávila, puertorriqueños viviendo pero es que en otro estado. es que ser puertorriqueño es algo tan amplio. Desde el 1898, el americano está aquí. Nosotros nos hemos americanizado, esa es nuestra realidad. Somos americanos. O sea, nosotros Empezando somos por Bad Bunny. americanos. Más yankee que Bad Bunny, no hay otro. Ese es el otro tema. Tenemos a este hombre que trata a ultranza de meternos la puertorriqueñidad que él tiene en su complejo y en su cabeza, pero entonces se va para allá a vivir a los estados, Donde a se hizo grande. invertir allá, a tener relaciones con americanas de los estados, no con americanas puertorriqueñas, ¿verdad? Que viven acá y que hace todo su dinero y toda su economía allá. Entonces, ¿de qué es lo que estamos hablando? Pues mira, Dávila, tenemos que llamarlo por su nombre. Esto es una total y completa hipocresía. Claro. Y Por yo cierto, le voy a llamar deshonestidad. como es. Los O sea, indios los indios no, el pueblo ancestral del sur de Miami, de todo donde está Fort Lauderdale, son los tequestas, ¿ok? De hecho, en la boca del río de Miami, cuando sale, la boca del río, que usted pasa de Brickell y entra en la ciudad de Miami, toda esa área era área de asentamiento tequesta. Así que ya lo saben. Luis. Otro detallito más. Mira, Luis, este tema de Hawái es fundamental porque quieren dañar la historia real para confundir la gente. Y un ejemplo, Oscar López, el terrorista, y cualquier socialista salvaje y comunista siempre van a decir que Venezuela es más próspero y democrático que Puerto Rico y que cualquier estado. Pero la realidad, en 10 años después de convertirse en un estado, Hawái creció 4 veces su economía, sus habitaciones de hotel, como tú explicaste. Pero lo más importante, en Puerto Rico tuvimos 4.2 millones de habitantes y ahora hay 3.1. Pero allá, en el 1960, en el censo del 60, acabándose de hacer estado, Eran 600 eran o 700 mil. 102,000 los nativos. No, cuando fueron estados, cuando eran estados eran como 800,000. Pero Hoy en los día son el nativos, doble. El nativo hawaiano eran 102,000 y en el censo del 2010 eran casi 290,000 más 200,000 viviendo en estados, en otras jurisdicciones. En un número tan pequeño, imagínate Puerto Rico con la cantidad, es todo mentira. Porque Le ya traigo me doy otro cuenta. detalle más de mi libro de de Breakthrough from Colonialism, Alaska. Yo Ajá. no solamente estudié Alaska, escribí el capítulo
de la estadidad de Alaska, sino que también tuve que meterme en la biblioteca del Congreso 2 meses completos a escarbar documentos históricos, procedimientos parlamentarios en el Congreso, todo eso. Bueno, yo he visitado Alaska 2 veces. Les voy a decir cómo opera Alaska. Primero, Alaska tiene una población de aproximadamente 800,000 personas y es uno de los estados de mayor proporcionalidad de pueblos ancestrales. Cada pueblo ancestral en Alaska es una corporación. Y en la estadidad, el gobierno federal le dio la mitad de las tierras al estado y se quedó con la mitad de las tierras. Y la mitad de las tierras de los estados tenían que ir para corporaciones, para el beneficio de estos pueblos ancestrales que tienen la licencia para poder, o sea, que tienen el poder para otorgar las licencias de explotación de recursos minerales, particularmente petróleo, para beneficio de sus pueblos. Y usted no ve grandes edificios fuera de, ¿verdad? Si va a Anchorage o va a una de las ciudades grandes, no. Usted lo que va a ver es que ellos han utilizado ese dinero para educar y preservar su cultura. Y usted da la protección que le dan al medio ambiente. Es una cosa, pero despampanante. Es increíble el valor. Y los pueblos ancestrales en Alaska son el espinazo cultural y el espinazo económico. Exacto. Cada uno ha decidido mantener su tradición, su cultura. Y usted dice, pero diablo, este pueblo aquí metido en el Ártico, yo pensaba que eran iglú, pero viven, mira cómo viven. Bueno, pues ¿saben qué? Y de hecho, otro detalle, la mayoría de los alasqueños se transportan no en automóvil, sino en aviones o en botes. O en aviones y botes. Okay. Yo les recomiendo que se cojan todos un crucero de Alaska para que ustedes vean cómo Alaska ha prosperado y echado para Mira, cuando tengamos tu fortuna lo hacemos. Bueno, en tus casas en los canales o hay una buena lancha déjame o hay un explicarte. avión lancha. No me lo van a creer. Fuera del pasaje de avión de aquí hasta Seattle o Vancouver, que tú coges, los pasajes son 600 pesos, te sale 700 pesos ida y vuelta en una buena época, y el crucero te sale en menos de 700 pesos, aunque ustedes no lo crean. Ese crucero es sale más espectacular. caro ir a Madrid desde aquí hasta ¿verdad? A España y volver, y lo que te gastas en Madrid, en todo lo que hay, que es baratísimo, por cierto, que ir a Alaska. Uno de los sitios más chulos que hay en el verano es Alaska. Luis, Cojan un ¿cuánto es el crucero. pasaje a Isabela, de San Juan a Isabela o Aguadilla, que es donde tú dices que yo no viajo? te sé decir, pero yo te puedo decir que de Orlando a Puerto Rico y de Puerto Rico a Orlando, ida y vuelta, es como mínimo 350 pesos. Sí. El de Alaska te puede costar a lo mejor el doble. Pero y tienes si razón, coges el tienes crucero en Seattle, vuela a Orlando o a Miami, coges Alaska Airlines y te pones derechito, un vuelo de 5 horas a Seattle, y ahí cogiste el barco. Es una maravilla. Por cierto, les tengo que recomendar. Vancouver es bello. Saben que los viernes Breida siempre exige que le den recomendaciones de video. No, y ahora que es francesa, imagínate. Ay, Dios mío. Bueno, Shogun, ¿ok? Y 100 años de soledad. Espectacular. 100 años de Lo iba a soledad, decir. que viene una segunda temporada, me fascinó. Mira La que voy a hablaron empezar. basura. De hecho, se ganó un Goya, ¿ok? Los 8 capítulos es fabuloso. Pero que como sea le- bueno. y Shogun, que está en el Disney Channel, en Hulu, el que tiene Hulu y Disney Channel, fabuloso también. Así que las dos altamente recomendadas. Olvídese, no se queje del Canal 4, el 2 y el 11 si usted tiene el streaming. Bendito sea Dios. Usted tiene el streaming. Así que Pero con así, eso, y hay mi fiestas de gente, la novilla en Pepino. Ah, mira, Alan se Gracias. va de vacaciones. Mira, Alan se va de vacaciones para las Sí, fiestas pa' de la Pepino. novilla. Sí, por eso. En el Pepino. Eso es cerquita de la línea aérea mía, que lo que llega a Isabel y Aguadilla. Mira, y Alan en coge la bici y corre. ¿oíste? Ah. En el Camuy. Mira, y entonces de Isabela a Pepino voy en mula y allá cojo la novilla. Y allá cojo la novilla.
mano. ¿Oíste? No te apures. Bueno, Bueno, gente, baja en air, tengo que dignidad. entregar, gracias a Breida, Alain y a Falfo.